Veamos el caso de una empresa. Esta se puede organizar bajo la forma unipersonal, es decir, con un solo dueño, en la cual un solo sujeto es el único propietario, quien concentra y coordina la totalidad de la decisión sobre las distintas áreas del emprendimiento. O también una empresa se puede organizar bajo la forma societaria, en la cual la mayoría de los socios designa un equipo de administradores, esto es, representantes, quienes se distribuyen coordinadamente la decisión sobre las distintas áreas del emprendimiento. Vemos en el siguiente cuadro cómo graficamos una empresa unipersonal y su modo de organización. El dueño se sitúa en el centro de todos los recursos y él es el quien maneja y administra tanto los recursos humanos, la producción, el área financiera y también el sector de ventas o comercialización. En cambio, en una empresa conformada o organizada de una manera societaria, existe, como dijimos, un administrador que generalmente es designado por la mayoría de los socios, en donde el administrador es quien coordina la actividad de los diferentes directores de cada área. Existen entonces directores de cada área independiente, un director de recursos humanos, otro director de finanzas, otro director de comercialización o ventas y finalmente puede haber un director de producción. Tal vez pueda parecernos que ambas formas de organización empresaria son similares, pues permiten la toma de decisiones sobre las distintas áreas del emprendimiento. No obstante, vemos que existe una diferencia sustancial entre ellas. En la forma unipersonal, el único dueño concentra la decisión de todo el negocio y puede actuar de modo discrecional, esto es, sin necesidad de seguir pautas preestablecidas. Esto se le llama arbitrariedad en la toma de decisiones. Esto es, que las decisiones se pueden tomar por el solo arbitrio de la persona que detenta todo el poder. En cambio, en la forma societaria se divide la decisión del negocio entre los distintos administradores, cada uno de los cuales tiene incumbencias en su parte del negocio y debe actuar de acuerdo a pautas establecidas, esto es, de acuerdo a procedimientos previamente aprobados por la empresa. Una distinción similar ocurre con las formas de gobiernos en los estados. Los estados estos se pueden organizar bajo la forma autocrática, en la cual un solo sujeto, que puede llamarse incluso presidente, es el único gobernante real, quien concentra y coordina la totalidad de la decisión sobre las distintas funciones del Estado. O se pueden organizar los estados también bajo la forma republicana, en la cual la mayoría de los ciudadanos, esto es también los habitantes, elige a diversos representantes quienes se distribuyen coordinadamente el ejercicio de las distintas funciones del Estado. Vemos en este cuadro cómo, del mismo modo que ocurre en el ejemplo de las empresas, en un Estado autocrático hay un solo presidente quien aglutina las tres funciones principales del Estado, cuáles son la de legislar, es decir, establecer o crear las normas del Estado, las normas de conducta, de relaciones. Por otro lado, también el presidente es quien aglutina la función de administrar los recursos del Estado. Y finalmente, el presidente, a través de sus delegados, es quien resuelve las contiendas entre los particulares, esto es, juzga, ¿sí?, en los procedimientos públicos. En los estados republicanos, en cambio, lo estamos viendo en este esquema, los ciudadanos eligen a sus representantes. Normalmente eligen los representantes que ejercen los poderes políticos o de gobierno, esto es, el Congreso, que se encarga de legislar, y al presidente, que se encarga de administrar. Y finalmente, entre estos dos poderes, eligen a los jueces, que forman parte de un poder independiente, que solo se encargan de juzgar los conflictos entre los particulares y al mismo tiempo controlan algunos actos de gobierno. En el caso del Estado, la forma de gobierno tiene consecuencias directas en los derechos de los habitantes. La forma autocrática permite que el único gobernante real concentre la decisión sobre todas las funciones del Estado y actúe de modo discrecional e ilimitada. Esto es, sin necesidad de seguir ninguna pauta preestablecida, con absoluta arbitrariedad. En cambio, la forma republicana divide las funciones del Estado y asigna su ejercicio a diferentes órganos independientes entre sí, de modo que propicia el control recíproco y limita el actuar de cada uno de ellos.
quienes deben actuar de acuerdo a pautas establecidas, esto es, la legalidad. Ello impacta de lleno en los derechos de las personas, porque a mayor concentración y discrecionalidad en el ejercicio del gobierno, mayor será el riesgo de que se limiten las libertades de los habitantes. En cambio, a mayor división de funciones y legalidad en el ejercicio del gobierno, mayor será la amplitud y la seguridad de las libertades de los habitantes. Les cuento un caso. Antonio es un empresario que comercializa insumos médicos, entre ellos barbijos, gasas e instrumentos de cirugía. Adquiere los insumos de diferentes fabricantes extranjeros y locales y los provee tanto a clínicas privadas como a hospitales públicos. El gobierno nacional abrió una licitación para la adquisición de 1 millón de barbijos quirúrgicos KN95 con válvula, para uso de todo el personal público de salud. Antonio se presentó a la licitación y terminó siendo adjudicado. El contrato de provisión dispuso que Antonio debía entregar al Estado Nacional 100.000 barbijos por mes durante 10 meses. Para poder cumplir con la provisión, Antonio celebró a su vez un contrato con la empresa 5M Argentina Sociedad Anónima para adquirir la cantidad total de 1 millón de barbijos en 10 entregas mensuales. Vemos entonces que Antonio celebró 2 contratos diferentes, uno público con el Estado Nacional y otro privado con la empresa 5M Argentina S.A. Vemos en este gráfico cómo entonces tenemos un contrato público entre el Estado y Antonio y otro contrato privado mediante el cual Antonio compra a la empresa 5M Argentina Sociedad Anónima los barbijos para luego proveerlos al Estado. Al tercer mes de ejecución de los contratos, el Estado Nacional comenzó a retrasarse en el pago a Antonio de los barbijos entregados, pero exigió a este que le siguiera proveyendo los insumos médicos puntualmente por tratarse de elementos básicos para el funcionamiento de un servicio público esencial. Imaginémonos también un estado de pandemia. Antonio quiso retrasarse a su vez en el pago de los barbijos comprados a la empresa 5M Argentina Sociedad Anónima, pero ésta le exigió que abonara puntualmente, si no dejaría de entregarle los insumos faltantes. Vemos en este cuadro cómo el contrato público celebrado entre Antonio y el Estado Nacional para la provisión de barbijos está regido por el derecho público, por reglas de derecho público, que le otorgan mayores derechos para el Estado, como por ejemplo la de exigir las sucesivas entregas de barbijo pese a haberse atrasado en el pago de las remesas anteriores. En cambio, el contrato privado celebrado entre Antonio y 5M Argentina Sociedad Anónima, al ser un contrato entre particulares, está regido por reglas de derecho privado que otorgan igualdad de derechos a las partes y por lo tanto no permiten que una se atrase y que le pueda exigir a la otra la entrega de las remesas. Como vemos, el derecho público que regula las relaciones del Estado con los particulares generalmente otorgan mayores y mejores derechos al Estado frente al particular. Por ejemplo, el de obligar a éste a seguir cumpliendo la provisión de insumos frente a un atraso en el pago de aquel. El fundamento radica en que el Estado persigue intereses de bien común y por lo tanto necesita mejores derechos para poder lograr ese cometido. En cambio, el derecho privado, que regula relaciones entre los particulares, generalmente otorga iguales derechos a las partes, de modo que si una suspende el pago, la otra también puede suspender la provisión de los insumos comprados. Veamos el siguiente caso de la vida real. La empresa VIP Cars se dedica a la comercialización de automotores de alta gama. Dado que dichos vehículos no se fabrican en el país, los adquiere regularmente del extranjero mediante la importación y luego los vende en sus locales comerciales ubicados en 3 grandes ciudades del país. Para poder importar los automotores, la empresa VIP Cars debe contar con la aprobación del Estado Nacional, quien intermedia en la compra de divisas para el pago al proveedor internacional. A raíz de una crisis económica,
el Estado Nacional determinó que debe mejorar los niveles de la balanza comercial y para ello dictó el decreto 561 que suspendió por 12 meses los permisos de importación de artículos de lujo, dentro de los cuales se encuentran comprendidos obviamente los automotores de alta gama. La empresa Vipcars advierte que dicho decreto le impedirá el funcionamiento durante un año, lo cual implicará prácticamente el cierre de los establecimientos. Vemos en este cuadro cómo la Constitución Nacional, como ya conocemos, concede derechos, entre ellos el artículo 14 concede a todos los habitantes el derecho de comerciar y de ejercer una industria lícita. En cambio, este nuevo decreto 561 del presidente de la Nación impone una restricción temporaria pero bastante extendida en el tiempo, que implica en la práctica la imposibilidad de comerciar. Notamos entonces a primera vista una colisión o una contradicción entre la norma constitucional, el artículo 14 que concede el derecho de comerciar, y este nuevo decreto 561 que imposibilita la posibilidad de comercializar por un año a esta empresa. Dado que peligra la existencia misma de la empresa Vipcars, esta pide a un juez que anule el decreto 561 y que le permita la importación de automotores para poder comercializar. El juez analiza entonces que el decreto 561 que prohíbe la importación se contradice con el artículo 14 de la Constitución Nacional que concede el derecho de comerciar. Y también analiza que dicho decreto 561 es una norma de inferior jerarquía a la propia Constitución. De tal modo, el juez decide declarar la inconstitucionalidad del decreto 561 para ese caso y por lo tanto permitir a Vipcars la importación de automotores. Vemos en este cuadro cómo entonces tras la intervención de la justicia en el control de constitucionalidad se deja sin efecto el decreto 561 que impone restricciones por ser una norma inferior que colisiona contra el derecho concedido por la Constitución Nacional y se le permite a la empresa que solicita el amparo de la justicia que persista, que pueda ejercer su derecho, ¿sí?, su derecho de comerciar y de ejercer la industria por estar amparado en una ley suprema. Una situación práctica nos permite analizar cómo se relacionan y aplican los diferentes derechos constitucionales. Vamos a un caso. La fábrica de motocicletas Rayo Veloz ha perdido mercado y por ello decidió bajar la producción en un 50%. Por lo tanto, necesita despedir a 80 empleados. Los empleados despedidos se reunieron con la asociación gremial y juntos decidieron realizar una movilización en las propias puertas de la fábrica. Dado el gran número de personas movilizadas y concentradas en la puerta de la fábrica, tanto entre empleados, despedidos, familiares y miembros de la asociación gremial, se produce un corte total en el tránsito de la calle y asimismo no se permite de hecho el ingreso de los otros empleados activos a trabajar en la misma fábrica. Vemos así entonces en este cuadro cómo hay diferentes derechos constitucionales implicados en esta misma problemática o situación práctica. Por un lado, los derechos de los empleados despedidos de organizarse sindicalmente o peticionar a su organización sindical y también a la fábrica que los acaba de despedir. Por otro lado, los derechos de la propia fábrica de ejercer su industria y de achicar la planta de producción o de personal en la medida en que pierde mercado. Esto implica también el ejercicio del derecho de propiedad de la propia empresa. También están los derechos de los empleados activos de seguir trabajando y también de recibir la remuneración propia de su trabajo, lo que implica su derecho de propiedad. Y finalmente también tenemos los derechos de los terceros, de los transeúntes, los que quieren transitar por la calle, que ya no pueden hacerlo porque la calle está cortada y con ello no pueden realizar sus actividades, que seguramente esto va a impactar en su propiedad. Como podemos ver,
En esta situación práctica se produce una relación de conflicto entre los mencionados derechos constitucionales de varios habitantes. Tal como lo dijimos, por una parte de los empleados recientemente despedidos, que quieren organizarse sindicalmente, peticionar a la fábrica, por otra parte de la propia fábrica que quiere ejercer la industria y también necesita despedir a los empleados que no requiere que sigan trabajando, además de los empleados activos que quieren ingresar a seguir trabajando y cobrar su remuneración, y finalmente, como dijimos, de los transeúntes que quieren poder transitar libremente por una calle pública y ejercer sus actividades normales. La señora MPI padece un tumor de pared torácica subpleural. A raíz de ello, recibió una prescripción médica para utilizar aceite de cannabis por parte de un médico de la obra social DASPU. Anteriormente se le había recetado morfina y otros medicamentos que le terminaron provocando daños colaterales en el hígado, riñón y estómago. Tanto la Administración Nacional de Medicamentos, ANMAT, como la obra social DASPU se negaron a concederle esa prescripción médica, alegando que la Ley 27.350, que despenaliza la importación de aceite de cannabis, solo es admisible para aquellos pacientes que padecen una sola patología, epilepsia refractaria. De esta manera, la mujer presenta una acción judicial que requería ser resuelta a la mayor brevedad posible por no encontrarse la paciente en condiciones físicas ni psicológicas de esperar la tramitación de una causa judicial común. Una de sus consideraciones más importantes que se tuvo en cuenta en este caso fue el derecho a la salud, considerado como un derecho fundamental e indispensable. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Numerosos instrumentos internacionales, receptados en nuestra Constitución Nacional, reconocen el derecho del ser humano a la salud. Todos estos instrumentos gozan de jerarquía constitucional. De esta manera, la Cámara Federal de Córdoba emitió una resolución para que le sea suministrado el aceite de marihuana a esta paciente cordobesa. Este fallo cuestiona la validez de una ley de carácter nacional que legalizó el suministro de este aceite, pero que solo lo permite para quienes sufren la patología de epilepsia refractaria. Sobre el caso narrado, deberás elaborar y presentar un informe en documento Word en el cual, primero, identifiques qué tipo de garantía utilizó la accionante y por qué debe utilizar esa acción y no otra. 2. Desarrolles brevemente en qué consiste esa garantía y en qué se diferencia con las demás garantías reconocidas en nuestra Constitución Nacional. Y 3. Determine si en el caso planteado se presentan todos los requisitos necesarios para recurrir a esta garantía. Veamos entonces el ejemplo de resolución de la actividad planteada. En este caso, la accionante utilizó una acción de amparo, ya que se trata de la garantía que protege a los derechos en general y se caracteriza por ser una medida de carácter urgente. La acción de amparo es la herramienta consagrada constitucionalmente para garantizar el goce de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, ante su vulneración, ya sea por parte del Estado o de los individuos particulares. La diferencia con las otras garantías reconocidas constitucionalmente es el objeto de protección sobre el que recae, ya que las otras garantías tienen un objeto de protección específico. El habeas corpus protege la libertad física o ambulatoria frente a actos de detención ilegítima por parte de la autoridad. El habeas data protege la información contenida de un particular en cualquier base de datos. Las garantías procesales protegen el normal desarrollo de los procesos judiciales en protección de los demandados o de los imputados en los casos de los procesos penales. Y para la protección de todos los demás derechos, la acción que se utiliza para salvaguardarlos y garantizarlos es la acción de amparo. De la lectura del caso surge claramente la inminencia del peligro, ya que el deterioro de la salud de la paciente fue perfectamente demostrado, con lo cual no podía esperarse la resolución de un juicio común por el tiempo que llevaría el mismo, y por ello es admisible la acción de amparo al tratarse de una vía sumarísima
y al no contar con un remedio judicial más idóneo, cumpliendo de esta manera con los requisitos exigidos constitucionalmente.